Y bien, vamos a continuar con el desarrollo de nuestra aplicación React con login de Facebook. Vamos a empezar por corregir este error que está aquí en el componente principal. También se nos pasó class con una sola S. Y vamos a continuar con el desarrollo de la funcionalidad del botón de login. Dijimos que acá vamos a hacer que se almacene la sesión del usuario, pero para tener un poco de mejor estructurado todo nuestro código y la funcionalidad de nuestra aplicación, vamos a hacer que nuestro componente login button reciba una propiedad que será una función cuando haga login. Es decir, cuando se haga login con la cuenta de Facebook, vamos a llamar a esa función que hayamos recibido para notificar que se ha registrado una sesión y esta función se encargue de almacenar la sesión en nuestra aplicación. Para esto entonces vamos a definir un nuevo objeto que le vamos a llamar user y este va a ser igual a esta estructura. Vamos a incluir todo lo que nos trae el response de aquí nuestro parámetro userData, que ya lo exploramos previamente, que trae los datos del usuario y su imagen. Y además vamos a devolver aquí el access token. Este lo encontramos en el response que exploramos hace un momento. Punto out response punto access token. Esto vamos a meterlo en este objeto user y lo vamos a pasar a la función onLogin. Bien, entonces aquí digamos que sería toda la funcionalidad de nuestro botón Entonces llamaremos a la función onLogin que nos proporcione el componente padre. Por lo tanto, nos vamos a pasar ahora a app, a nuestro componente principal, y este es el que va a definir toda la funcionalidad del onLogin. Por lo tanto, vamos a hacer un const, le vamos a llamar igual onLogin y vamos a recibir el parámetro user. Y acá vamos a hacer que se almacene en el local storage que vamos a ver a continuación. En el local storage. Y vamos también a implementar un hook para un state de nuestro componente principal y habrá una función que se llamará setUser. Y esto nos permitirá establecer que ya tenemos un usuario. Este hook no existe aún, lo vamos a crear. Para eso vamos a importar también el useState y el useEffect. El useEffect lo vamos a utilizar para validar si ya existe una sesión. Por lo tanto, aquí vamos a definir el state const user setUser y esto va a ser que de inicio tengamos un objeto user con su valor en null, es decir, no hay un usuario. Aquí vamos a mandar a llamar a una función que crearemos para almacenar los datos en el local storage. Y acá entonces vamos a hacer que, como ya tenemos el state de user, ya podemos poner una condición que nos diga que si no hay un usuario, es decir, si no hay un usuario, nos muestre el botón de login. Pero además, a este botón de login ya le podemos pasar la función en su propiedad onLogin. La función es
o se llama con el mismo nombre, OnLogin. Si actualizamos nuestro navegador, vamos a ver que el botón pues sí aparece. Cuando ya exista una sesión, ya no va a aparecer. Bien, entonces, esta función dijimos que recibía los datos del usuario que inició la sesión y vamos a almacenarlos en el local storage. El local storage es una parte donde se almacenan o podemos almacenar datos de nuestra aplicación en el navegador. Para eso, aquí en las herramientas de desarrollador, podemos ir aquí a Application, en Storage, Local Storage. Aquí ya está un previo que estuve haciendo pruebas. Y este es un ejemplo donde se estaría almacenando el registro del usuario que haya iniciado sesión. Pero ¿cómo implementamos esto? Bueno, vamos a ver acá. Vamos a crear en la raíz de src una carpetita que le vamos a llamar utils, es decir, de utilerías. Y en esta carpetita utils vamos a crear un archivo nuevo que le vamos a llamar storage.js. Este storage va a ser el responsable de almacenar datos en el storage del navegador, así como leerlo. Y una de las funciones que vamos a implementar va a ser una función que se va a llamar setUser. Y esta función va a recibir el usuario que vamos a pasarle desde la función onLogin. Y para acceder al local storage es por medio de window.localstorage.setItem. Y acá necesitamos ponerle una clave a ese ítem nuevo y le vamos a llamar user. Y el valor, no podemos almacenar un objeto JavaScript, por lo tanto necesitamos serializarlo y para eso utilizamos JSON.stringify y vamos a serializar nuestro objeto user. Por lo tanto, una vez que se haga esto, significa que en nuestro local storage se va a almacenar algo así, un objeto serializado, el cual se va después a leer y se va a poder convertir en un objeto JavaScript. Bien, entonces la función para poder leer el storage, vamos a crear otra nueva que va a ser export function y se va a llamar getUser. Esta función nos va a retornar la lectura del local storage, es decir, JSON.parse y aquí vamos a leer el local storage, es decir, window.localstorage.getItem y acá ponerle el ID de ese ítem que es user. Y con esto nos va a devolver. Pero aquí caemos en un pequeño problemita, ya que si ese ID no existe, aquí nos va a devolver un definite y hacerle un parse va a tronar. Entonces, por lo cual será necesario primero comprobar si existe este key almacenado, entonces hacerle la conversión. Y si no, retornar un definite o null. Y aquí vemos que en el caso de la lectura necesitaremos hacer eso cada vez que vayamos a leer una nueva clave. Por lo tanto, es recomendable que mejor hagamos una función que se encargue de la lectura de cualquier clave almacenada. Es decir, vamos a hacer una que sea general para almacenar y esta reciba la clave y reciba un value. Esto es, digamos, como extra de nuestra aplicación, no es utilizable o no lo vamos a, sí lo vamos a utilizar, pero lo utilizaremos una sola vez. Y acá vamos a mover esta línea. Pero estas funciones nos van a servir para poder utilizarla y almacenar más valores en nuestro local storage.
Y en lugar de ser user, vamos a ponerle aquí el key. Y en lugar de poner user acá, va a ser value. Es decir, cualquier llave y su valor que quieras almacenar, lo podremos hacer a través de esta función. Por lo tanto, en setUser solo nuevamente lo vamos a mandar a llamar así. El key es user y el valor es el objeto user que recibimos. Y listo, se hace un poquito más corto. Y la función para leer, vamos a llamarle getItem. Este va a recibir la clave del ítem que queremos leer y va aquí a comprobar que sí existe ese ítem, es decir, algo como esto. En lugar de ser user va a ser ítem, es decir, perdón, era key. Es decir, si existe la clave que intentamos leer en el local storage, entonces lo vamos a retornar serializado. Es decir, vamos a hacer la lectura del local storage para ese key y lo vamos a serializar y lo vamos a devolver. En caso de que no, vamos a retornar un definite. Aquí ya no es necesario un else, puesto que si se cumple esta condición, va a retornar, y si no, si esta condición no se cumple, retorna un definite. Y aquí, por lo tanto, ya no va a ser necesario toda la instrucción, ya solamente llamamos a leer la clave de user a través de nuestra función que ya creamos. Y bien, entonces esta función, tanto setUser como getUser, la vamos a utilizar aquí en nuestro componente principal para poder almacenar o leer el usuario. Es decir, vamos aquí a importar nuestro storage, para eso vamos a hacer algo diferente. Import, y todas las funciones de local storage los vamos a importar con el alias de storage. A ver, permítanme revisar si aquí estamos bien. Sí, solamente estas funciones se están exponiendo. Entonces, esas van a estar dentro de storage from punto diagonal utils diagonal storage. Por lo tanto, ahora sí ya podemos decir acá que storage.setUser vamos a mandarle nuestro objeto user que acabamos de recibir y ya se almacenará en el storage. Y cuando queramos leerlo, vamos a poner aquí el useEffect. Y en este vamos a ejecutar una función que va a ser lo siguiente. Primero, vamos a definir una función aquí interna que se llame checkSession. Es decir, nos va a permitir validar si ya existe una sesión guardada en nuestro storage. Es decir, vamos a crear una constante llamada user. Y esto lo vamos a leer del storage.getUser. Recordar que ya creamos este método. Esto va a leer el usuario. Y si hay un usuario, entonces podemos o vamos a hacer que se cambie el state de nuestra aplicación. Es decir, setUser y el objeto que acabamos de leer. Y listo. Entonces vamos a hacer que cuando se cargue nuestra aplicación, se mande a comprobar la sesión que ya esté registrada. Y esto lo vamos a ejecutar solamente al crearse el componente principal. Por eso le ponemos 0 dependencias al useEffect. Y esto hará que se lea el usuario almacenado en el storage. Y si hay un usuario guardado, se cargue en nuestro state y se haga la actualización de nuestro componente. Si no hay un usuario, pues no va a hacer nada y esto va a continuar en null. Bien, veamos entonces.
Voy a borrar este que ya teníamos acá. A ver cómo era limpiar. Ya no hay nada. Vamos entonces a conectarnos con Facebook. Y si vimos, ya no se solicitó la autorización porque ya lo habíamos aceptado previamente. Y vemos cómo ya se almacenó este usuario aquí en nuestro local storage. Y por lo tanto, vemos que ya no aparece el botón de login porque ya existe un usuario y dijimos acá que si no existía un usuario, entonces que se mostrara el botón. Lo que sigue ahora es hacer que se muestren los datos del usuario autenticado. Para esto vamos a trabajar en el componente user-logged, es el que nos hace falta. En este vamos a crear un archivo llamado index.js y en este vamos a crear nuestro componente. Vamos a crear el componente empezando por importar React. A ver, aquí me estoy pasando. A ver, const user logged. Y aquí vamos a agregar el return. Y este return nos va a devolver un nav, el cual tenga su class name que sea navbar. Navbar sea light también. Y también tenga el background light. Este navbar vamos aquí a mostrar la imagen del usuario, pero para eso vamos a definir algunos props que vamos a requerir en este componente. Uno de ellos será el user y al igual que el login button, a este le vamos a poner una propiedad que sea un logout. Es decir, como vamos a agregar aquí una función de salir, cuando el usuario le dé clic en salir, entonces se manda a llamar a la función onLogout y lleve a la aplicación, al componente principal, y en lugar de hacer un login, va a hacer un logout y termine la sesión, la destruya de Facebook y la quite de nuestro storage. Bien, entonces aquí vamos a validar que si el usuario tiene una imagen, para evitar un error, validamos que si hay un atributo imagen o picture, entonces se muestre un img. Ese img va a ser su source, va a ser la imagen del usuario, pero a ver, lo vamos a descomponer acá. Le vamos a decir que lo tome de user.picture.data, como lo habíamos explorado, .url. Y tenga, a ver, aquí me pasé con una llave, tenga un class name, que este le vamos a definir en un momento. A ver, para que se vea bien, vamos a cambiarlo acá. Vamos a separarlo en varias líneas. Y ese class name va a ser, ese class name será user image, que no existe, lo vamos a crear en un momento. Y vamos a ponerle a la imagen un alt, el atributo alt, que lo requiere por lo regular, va a ser el nombre del usuario, es decir, user.name. Y bien, entonces con esto ya tendremos la imagen del usuario. A ver, esto cierra aquí. Y vamos a poner un span. Este span va a mostrar el nombre del usuario.
user.name y vamos a poner un link para cerrar la sesión. Vamos a ponerle nav-item y sea nav-link. Vamos a ponerle sin href. Bueno, más bien vamos a poner el símbolo de gato. Va a decir que aquí que es preferible usar un botón. Por ahora lo vamos a usar así. Y vamos a decirle que su texto sea o diga salir. Pero aquí me faltaba el evento onClick. OnClick. Vamos a mandar a llamar la función que sea logout. No existe esta función. Esta va a ser parte de nuestro componente. Es decir, va a ser acá const logout. Va a ser igual a y nos realice lo siguiente. Primero, que mande a llamar la función onLogout que reciba como propiedad. Y en segundo, que cierre la sesión de Facebook, es decir, window.fb.logout. Listo. Con esto vamos a hacer que se mande a ejecutar. Cuando se haga clic en salir, se manda la función padre el onLogout y él va a hacer su trabajo de limpiar el storage y además se mande a ver, aquí me equivoqué, se complementó, era fb, nos mande a ejecutar una función logout del SDK de Facebook. Esto podemos ponerle un response o simplemente dejarlo vacío. Entonces ya con esto vamos a hacer que se pueda cerrar la sesión. Vamos a utilizar nuestro componente userLogged aquí. Vamos a importarlo. Punto diagonal components diagonal userLogged. Y bien, es de acuerdo a nuestra propuesta, este va a aparecer en el navbar, por lo cual desde un inicio yo lo dejé así. Es decir, en el header vamos aquí a incrustar nuestro componente userLogged, es decir, siempre y cuando el usuario haya iniciado sesión. Es decir, si hay un usuario, entonces que nos muestre el componente userLogged. Y también vamos a hacer que este reciba las propiedades que espera, que tenemos acá, que es user y onLogout. Entonces el user va a ser nuestro state user y onLogout, que es una propiedad, va a ser la función onLogout que vamos a crear acá. También se llamará igual. Esta no existe por ahora, entonces la vamos a crear aquí. Const onLogout. No va a recibir parámetros. Cuando se mande a llamar esta función, aquí me había equivocado. Cuando se mande a llamar esta función, vamos a hacer que el storage se limpie. Storage.clear. Esta función no existe, no la hemos creado. Esta va a ir aquí en el storage que nos hizo falta. Por lo tanto, export function se va a llamar clear. Y esto lo que hará es limpiar todo el storage. Sería window.localstorage.clear. Esto va a hacer que se limpie el storage, ya no habrá nada registrado y por lo tanto se actualiza el state de user.
set user en null. Esto hará que se cierre la sesión de Facebook, se limpie el storage y además se limpie nuestro state y se vuelva otra vez a mostrar el botón de login. Vamos a ver si funciona. Aquí vamos a darle conectarme. A ver, listo, ya lo hizo, pero nos hace falta algo. Aquí en el header le estamos pasando un miembro hijo. Al poner entre el tag de apertura del componente y el cierre, estamos proporcionando aquí un miembro hijo. Por lo tanto, vamos a hacer que nuestro header muestre el hijo aquí. Y este hijo lo podemos desplegar a través de la lectura de una propiedad que es children. Es decir, acá vamos a poner props children. Pero es necesario definir aquí como parámetro props, es decir, el componente header va a recibir propiedades y una de ellas es el children. Esto lo podemos encontrar en la documentación de React, que es de este modo como podemos proporcionar o pasar componentes hijo a nuestros componentes. Y por lo tanto, si todo ha salido bien, aquí se debería mostrar, pero algo no lo está haciendo. ¿Qué nos hace falta? Nos hizo falta, creo, el estilo de esto. Esto se nos estaba pasando. Vamos a hacer que tengamos el estilo de, ¿cuál era? User image. Por lo tanto, vamos a crear un nuevo archivo que se llama styles.css y en este vamos a crear el estilo.user image, la clase que así se llamará, y va a tener un ancho le vamos a dejar 36 píxeles y un height de 36 píxeles. Vamos a ponerle que sea de círculo, border radius 50% y un margin. Vamos a ponerle que superior e inferior sea 0, izquierdo y derecho sea de 12 píxeles. Entonces, aquí en el componente header vamos a importar esos estilos. Import styles.css. Vamos a guardar, vamos a ir aquí a nuestra aplicación, le vamos a dar otra vez conectarme con Facebook y cuando hagamos esto, listo, ya está aquí la información del usuario, la imagen de perfil, el nombre y la opción de salir. Cuando le demos salir, se eliminará la sesión y listo, volverá a aparecer el botón de conectarme con Facebook y si le volvemos a dar, listo, se hizo la autenticación. Y hasta aquí vamos a dejar este video y continuamos con un tercero para hacer la parte del post y compartir. Gracias.